Bueno, muy buenas noches con todos. Disculpen el retraso un poquito, que siempre sucede con el tema de la tecnología. Eh, bueno, para hoy día tocar el tema de este tema, dando disculpe, modernización del Estado en la contratación pública. Eh, si bien es cierto, muchos ya conocemos cómo funcionar si es que no hay proveedores. Entonces, sí o sí tiene que tener proveedores que son la parte privada, ¿no? Entonces, en nuestro país funcionan de esa forma. El privado da sus servicios al Estado. Entonces, se puede decir que el Estado es uno de los entes que mayor demandan al sector privado, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se está desarrollando este tema de la modernización del Estado? Eh, Vamos a empezar con esta clase, ¿no? En el año pasado se dio la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, Ley 32069. Pero esta ley viene con nuevos cambios y ¿por qué se dice nueva ley? ¿Por qué tuvo que cambiarse? Porque desde muy antes se dan las contrataciones, desde la existencia del Estado. Y también hubieron gobiernos que prohibieron tener eh, o permitir que el Estado sea como una empresa. Hasta ahorita, por ley, está prohibido que el Estado forme una empresa, ¿no? Y por eso es que tenemos, el Estado no puede tener empresa como en otros países, pero en el Perú está prohibido, ¿no? Pero ante esta naturaleza, ¿cómo nosotros nos diversificamos, digamos, o cómo evolucionamos en el tema de sobrevivir como Estado? Entonces, el año pasado se publica esta nueva ley, pero anteriormente, desde el 2022, existía una ley, el, el 30225, que ya queda derogado el 23 de abril del año pasado, 2025, ¿no? Entonces, esta nueva ley, 32069, que entra en vigencia el 24 de junio de 2024, pero, o sea, se publica, pero entra en vigencia el 2025, ¿no? El 22 de abril. Entonces, recién estamos con esta ley. ¿Y qué cosas se han implementado? Hoy día lo vamos a ver, ¿no? Pero también esta nueva ley tiene nuevas modificaciones que está recién hace poco se ha aprobado, el decreto legislativo 1715, el 4 de febrero del 2026. ¿Qué es lo que busca esto? Busca moderar el marco normativo de las compras públicas en el Perú. Entonces, clase, vamos a ver de qué forma se hacen las contrataciones, dónde entran, dónde hay controversias y en estas controversias cómo se solucionan y en este punto entran ustedes como abogados, ¿no? Si bien hay muchos abogados en el sector público, pero se requieren muchos más también. Hay muy pocas especialidades. De hecho, les adelanto, si es que ustedes de repente se especializan por ese campo, ahí tienen mucho por avanzar, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver cómo se contrata en el Estado y quiénes y qué montos se contratan, ¿no? Entonces, darle un repaso, si se puede decir, a esta nueva ley. El objetivo de esta ley es establecer un marco normativo para la contratación de bienes, servicios y obras. Si bien es cierto, nosotros contratamos y estas contrataciones se clasifican solo en tres tipos, que son los bienes, servicios y obras. Y solamente son los tipos de contratos que se firman, ¿no? O que se celebran, si se puede decir. ¿Y qué es lo que se hace? Se regula la participación de los actores
actores involucrados en el proceso de la contratación pública. ¿Cuál es la finalidad? Optimizar el uso de los recursos públicos. Eso ténganlo siempre, ¿no? En presente. ¿Cuál es la finalidad de la administración pública? Es optimizar el recursos públicos, ¿no? Porque no tenemos recursos suficientes. Así tuviéramos recursos suficientes, se tiene que administrar a nivel óptimo. Ese es el fin del Estado, ¿no? Y de la administración pública. Siempre por ese lado. A veces dicen, pero, por ejemplo, ¿no? Hay una demanda que ponen diciendo no me pagan por tanto. Cuando la entidad declara que no tiene dinero, no puedes hacer casi nada, ¿no? ¿Cómo le puedes seguir cobrando si es que se declara que no tiene dinero? Y eso va también para el sector público. Hay muchas empresas que se declaran en bancarrota, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces, la finalidad de la administración pública es optimizar los recursos públicos. Dicho sea de paso que es muy limitado. Ya, Perú más todavía. ¿Y cuáles son los principios? Acá tenemos los principios que nos rigen, la legalidad, el valor por dinero. Eso es nuevo, ¿no? Con esta nueva ley entra en vigencia. Las entidades contratantes maximizan el valor de lo que obtiene en cada contratación, en términos de eficacia, eficiencia y economía. También la presunción de veracidad, la libertad de concurrencia. Entonces, por ejemplo, cuando hay muchos postores, ¿cómo decides como empresa, como Estado? ¿Qué hacen los logísticos? En este caso lo llamamos por ese lado, ¿no? Lo conocemos por ese nombre. ¿Qué hacen ellos? Entonces, hacen su cuadro comparativo y van viendo, ¿no? Punto por punto si es que este principio cumple esta empresa y van revisando los términos de referencia que se han plasmado ahí. Entonces, vamos a ver también cómo se desarrollan ellos. Y van ponderando, ¿no? Le van dando un puntaje. Pero mayormente, sí, ¿qué pasa si es que hay empates, digamos? Hay empate en el tema de puntuación. Doctor, ha salido un rato y ya vuelve a entrar. Sus diapositivas faltarían. Ahora sí, doctor. Doctor, su audio está apagado. Ah, ya, disculpe, disculpe. Ya, está bien que me hagan recordar esto. Lo que decíamos, ¿no? Cómo la parte logística determina quién debe ser el postor. ¿Qué pasa si es que todas las empresas que se han presentado para dar ese servicio cumplen con estos principios, ¿no? Legalidad, eficacia, eficiencia. En cuanto a eficiencia, por ejemplo, pones plazos. Dices, quiero que me hagan este servicio en 15 días, pero el otro te dice, yo te lo hago en 10 días. Listo, está cumpliendo, es muy eficaz, ¿no? Entonces, y así, pero hasta los 15 días que tú has puesto, tienes que evaluarlo. Si hay empresas que te dicen, no, yo te lo hago en un mes, pero tú quieres solamente en 15 días, pero hay otro que sí te puede hacer, entonces eliges ahí. Entonces, de esa forma vas descartando. Entonces, estos principios tienen que regir para el tema de la contratación, sí o sí. Entonces, lo que les daba un casito, ¿no? ¿Qué pasa si es que todos de todas las empresas que se han presentado, porque hay muchas, dependiendo del tipo de contratación que se presente, también hay empresas que se presentan, a veces hay hasta 15 20, ¿no? Y todos tienes que evaluar, ¿no? Y vas determinando si es que cumplen estos principios y también los términos de referencia que has puesto ahí, ¿no? Para que se efectúe la contratación. Entonces, vas determinando.
al final quedan, digamos, cinco proveedores que sí cumplen con todo lo que tú pides y también con todos los principios de esto. Cumplen cinco empresas. ¿Qué determina ahí? Va a determinar el tema de valor, ¿no? Dice, ¿no? Por ejemplo, ahí ¿dónde está? Dice, el valor por dinero, ¿no? La entidad contratante maximizan el valor de lo que obtienen en cada contratación. Entonces, si lo que voy a ofrecer, si lo que me están ofreciendo darme, digamos, por ese servicio, me están dando a un menor costo todo lo que pido, entonces esa empresa es lo que normalmente va a ganar. Pero también el precio es el que determina, no, no solo es el precio, también, como les digo, todos los principios que rigen. Entonces, yo para evaluar una empresa tengo que ver estos principios, también tengo que ver si es que me cumplen mi término de referencia y según eso, ¿no? Pero hay muchas empresas, se van por el bajo precio, como llamamos de manera vulgar, dicen, se echan mucho, ¿no? Hay empresas que dicen, no, es que esa empresa se ha echado mucho. Entonces, ¿qué quieren decir? Que han bajado demasiado el precio, pero esa es una alerta, porque muchas veces hay empresas que quieren ganar nada más y al final la licitación no cubren el monto o a veces se quedan en medio hacer, entonces hay que medir ese riesgo también. Entonces, no siempre gana el que oferta a menor precio. De ahí, ¿quién es el quien determina? A los expertos, ¿no? De contrataciones. Y esta ley, ¿dónde aplica? En todo lo que es el sector público, ¿no? Dice, ¿no? Las entidades contratantes, todo lo que es fondos públicos. La ley se aplica a la contratación de bienes, servicios y obras, que son estos tres tipos, eso ténganlo siempre presente, que no hay más tipos de contrataciones. Aplica a todas las entidades del Estado que administran recursos públicos. Entonces, ministerios, la policía. Entonces, de esta ley, ¿qué es lo que excluimos? Excluimos todo lo que son contrataciones por emergencia, digamos de emergencia, operaciones financieras. Bueno, eso están detallados en el reglamento, ¿no? Por ejemplo, cuando son emergencias, no puedes aplicar no debes aplicar esta ley. Y a veces eso tiene doble juego. Por eso es que hay municipalidades y gobiernos regionales que quieren estar toda la vida en emergencia. Quieren hacer declaratoria de emergencia para no estar sujeto a esta ley. ¿Por qué? Porque al no estar sujeto, ellos contratan de manera directa, no se rigen por estos principios, nada, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo, como se puede decir, ¿no? Pero esto debería regir solo en emergencia, ¿no? Por ejemplo, hay una inundación en el pueblo, entonces no vas a todavía estar aplicando esta nueva norma, nueva ley. Tienes que actuar de inmediato, ¿no? Entonces, eso también está contemplado en las normativas, en la ley. Entonces, ahí se excluye estos reglamentos, ¿no? Y ahora, ¿no? ¿Qué novedades trae esta nuevo reglamento? Se genera, entonces, anteriormente, en el tema de las contrataciones, el ente rector era el OCE, ¿no? Ahora cambiamos por el OEC. ¿Y qué es el OEC? Organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes. Agregamos esta palabra eficiente, ¿no? Reemplazando al OCE con funciones ampliadas de supervisión y asistencia técnica. Entonces, eh, antes con solo el OCE existía la asistencia técnica, pero no estaba tan normado. Eh, Sí, siempre nos han dado la asistencia técnica, pero ahora se incide más en el tema de asistencia técnica. ¿Por qué? Porque hay muchas fallas, ¿no? En el tema de las contrataciones.
Por eso se dice que el tema administrativo, hay gobiernos regionales, instituciones públicas que se estancan. Uno, porque no tienen capacidad administrativa en este caso, ¿no? Por eso dicen no tienen capacidad de gestión. El tema de los profesionales no, no pueden, ¿no? En el tema de las contrataciones. Y pasan los días y se va. El tiempo corre, ¿no? Entonces ahora se está incidiendo más en el tema de asistencia técnica, ¿no? Y también en la supervisión. Implementación de la DEC. ¿Qué cosa es el DEC? Es esta, ¿no? Dependencia encargada de las contrataciones. Anteriormente lo llamábamos logística, ¿no? Logística es el cargado de contrataciones, pero ahora ese nombre cambia, se llama la DEC, ¿no? Dependencia encargada de las contrataciones. ¿Qué hace? Es el área técnica de logística de una entidad pública responsable de organizar, conducir y gestionar los procedimientos de selección, así como realizar el registro y custodia de los expedientes de contrataciones en la plataforma digital de contrataciones públicas, el Pladicop. Esta nueva plataforma es el que se ha implementado ahora, el que se ha creado, y ahora todos estos tienen que estar dentro del Pladicop, ¿no? ¿Y qué cosa es eso, no? Y como ya lo dijimos, es la plataforma digital para las contrataciones públicas. Reemplaza al sistema electrónico de contrataciones del Estado llamado SEAS. Anteriormente se hablaba mucho del SEAS. Ahí se tenía que colgar todas las contrataciones, las licitaciones, todo, ¿no? Por ahí se hacían los concursos y ahora se llama el Pladico. Integrando todas las fases del proceso de contrataciones y mejorando la trazabilidad y transparencia. Entonces, cada vez más entramos al era tecnológico, ¿no? Al era de modernización. Me acuerdo que antes, cuando contratábamos con el Estado, no existían plataformas. El SEACE también se creó hace poco, pero antes del SEACE, ¿cómo se hacía? Armabas todo tu expediente, ¿no? Y dependiendo del tipo de contratación, a veces eran abierto tu expediente delante de jurados. Los jurados tenían que estar así como si fuera un salón de una sala inmensa. Ahí estaban los empresarios que están presentando su oferta y llevabas tu expediente, ¿no? Tus tres, cuatro tomos de expedientes armados con todos los requisitos que pedían y los jurados revisaban ahí adelante, ¿no? Y todos empezaban a dar los puntajes, todo eso es lo que se veía, y al final declaraban, ¿no? Y por algún error, de repente por no foliar la hoja o algo, declaraban que ya perdía. Tanta inversión, tiempo, todo eso al agua. Pero ahora se hace por el sistema. Y ¿por qué la necesidad de una nueva ley? Entonces, por ejemplo, ¿no? Como esto se ha implementado todavía el 2024, se sacaron estadísticas y entre esas estadísticas está esta, ¿no? 2019 al 2023, casi el 30% del total de ítems convocados no llegaron a concretarse. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que quedaron nulos, desiertos, cancelados o no firmados. Entonces, acá hay un perjuicio ya al Estado. ¿Por qué? Porque para hacer toda esta contratación no es tan fácil. ¿Y de quiénes requieres? De mano de obra, de los profesionales que trabajan dentro de tu institución y también el tiempo que tú estás dilatando. Entonces, a- al hacer esto, al quedar nulos, desiertos, prácticamente es una pérdida de recursos. Por ejemplo, tú eres el alcalde y tú necesitas ya ejecutar ese puente, pero se declaró desierto luego de 4 meses de intentar ya que alguien, un postor exista, que empiece a ejecutarse en 4 meses, que tú has dicho a tu población, de acá en 4 meses va a empezar tu obra, imagina que quede en desierto. Va a quedar otra vez, vas a tener que lanzar y otros mínimo 2 meses más para encontrar a alguien.
Entonces vas perdiendo el tema del tiempo, te va ganando. Hasta ahí ya pasó un año, ¿no? ¿Y cuándo vas a arrancar la obra? Por eso se dice que 4 años es muy poco, ¿no? Queda corto el tiempo. Entonces, acá tienes que tener gente eficiente para el tema de las licitaciones. Hoy día, por ejemplo, no sé si han visto las noticias en el periódico, ¿no? La Comercio, ¿no? Se cayó la licitación de Plaza de Hacho. Y Plaza de Hacho, pues para, por ejemplo, no un proveedor que gane esa licitación, desde ahora tiene que ya ver de dónde va a traer los toros, todo el tema de remodelación, todo lo que conlleva, ¿no? Hacer los eventos que es para octubre. Pero si de acá más 2 meses, que ya estamos en mayo, abril, todavía en junio prácticamente ya empiezan las corridas, prácticamente este al declararle en desierto, perjudica mucho tanto a la institución como también a las empresas privadas, porque faltando muy poco tiempo, nadie va a poder licitar, no va a querer tampoco, porque va a tener que arriesgarse y los toros no son tan fáciles de conseguir, ¿no? Tienes que gestionar en España, traer los toros de allá de Lidia, a los toreros, todo es una jarana, pero o sea, ahí vemos la importancia de las contrataciones. Y a diferencia de los antecesores, ¿no? de la ley, el nuevo reglamento es mucho más claro y completo respecto a la gobernanza de Estado-mercado, ¿no? Entonces, ¿quiénes participan? Por parte del Estado está el organismo de especialidades de contrataciones, ¿no? El Perú Compras también, ¿no? Y entidades contratantes como son dentro de las municipalidades y todo, ¿no? Y los proveedores, ahí están los consultores, especialistas, contratistas, subcontratistas y todo, ¿no? Por lo que tenemos en el mercado. Ya, competencias, ¿no? Competencias de los titulares. El titular de la entidad, ¿cuál es su competencia, no? El titular de la entidad es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad contratante. Entonces, ¿él qué es lo que hace? Aprueba contrataciones mediante procedimientos de selección no competitivos, o sea, en este caso emergencias, ¿no? Cuando hay desabastecimiento, prestaciones aún no ejecutadas, un contrato resuelto o declarado nulo. Entonces, el alcalde, digamos, ejemplo, si es la máxima autoridad, él es quien determina este tipo de adquisiciones, ¿no? De contrataciones. Y la autoridad de la gestión administrativa, ¿quién llegaría a ser? En este caso, el gerente general, ¿no? La autoridad de la gestión administrativa aprueba, autoriza y supervisa los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. Aprobar la contratación mediante procedimientos de selección no competitivos también es de sus competencias. Autorizar la ejecución de las prestaciones adicionales de bienes y servicios. Siempre, bueno, casi siempre, no, no debería ser siempre. En una obra hay adicionales de obra, pero eso también es un doble juego, porque muchas empresas piden adicional, adicional y adicional y va incrementando el costo de ese servicio, ¿no? Pero es lo que existe actualmente. Autorización de los adicionales de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción y el diseño de construcción conforme lo señalado. Autorizar las modificaciones contractuales que corresponden, ¿no? Entonces, eso hace el titular, ¿no? La autoridad administrativa. Fases de las actuaciones preparatorias. Fase uno, ¿no? En este tema de contrataciones tenemos tres fases. ¿Cuál es la fase uno? Actuaciones preparatorias. ¿Qué hacemos en actuaciones preparatorias? Abarca la fase de segmentación de contrataciones, los segmentos, ¿no? ¿Qué tipo de contratación voy a tener, ¿no? Anuncio de contratación futura, formulación de requerimientos, ¿no? Formulo mi requerimiento,
hago una estrategia de contratación, ¿no? Interacción con el mercado, ahí es lo que veo, los precios, ¿no? Indagación del mercado, lo llaman también. Aprobación de expediente de contratación, ya una vez elaborado el término de referencia o llamado TDR, ¿no? Y se elaboran las bases de las contrataciones, ¿no? Depende del monto en este caso. Actores involucrados en el proceso de contratación pública. Dependencias encargadas de las contrataciones, que es el DEC, que ya hemos dicho que es la oficina, ¿no? Encargada de las contrataciones, eh, arriba, ¿no? Dependencia encargada de las contrataciones, es el DEC, ¿no? Es la oficina, ¿no? Dentro de logística, en este caso existe. Cada entidad contratante identifica su reglamento de organización de funciones dentro de logística y abastecimiento, ¿no? Compradores públicos. Los compradores públicos son los funcionarios y servidores de los especialistas, ¿no? Que intervienen en el proceso de contratación de bienes y servicios. Para que un comprador público sea designado como oficial de compra o integre un comité, debe contar con certificación a nivel intermedio o nivel avanzado. Esto es importante, ¿no? Este, quienes tienen la competencia de estar, quienes, qué especialistas tienen que estar en el tema de las contrataciones, esto es obligatorio, ¿no? Que tiene que tener certificación a nivel intermedio o nivel avanzado. El responsable del área cuenta con certificación a nivel avanzado. El jefe. Actualmente, a nivel de instituciones públicas, en este caso de los municipios distritales, que están muy alejados, digamos, muy pequeñas o rurales, ahí no se cuenta, ¿no? Con este tipo de especialistas. Entonces, igual, por lo menos tiene que tener una certificación para que pueda integrar la parte logística del tema de contratación. Pero a nivel de entidades un poco más grandes, sí o sí es obligatorio, ¿no? Esa certificación. ¿Qué pasa si el especialista no tiene esta certificación, pero firma? Entonces, acá las responsabilidades, si en caso pasa algo y así no pase algo también, están de la máxima autoridad administrativa, en este caso el gerente general. Y ahí los que participan también, los gerentes, ¿no? Los subgerentes, todos ellos tienen la responsabilidad compartida, ¿no? Y todo eso se ve en el tema legal, ¿no? Pasar algo con la obra. Y si no pasa, también igual. Y recursos humanos tiene que estar pendiente ahí, es que tiene o no tiene. Y también hay veces que se presentan falsos, ¿no? Hay certificaciones falsas que inventan por ahí y lo presentan. Y eso tiene que fijarse recursos humanos, si realmente está certificado legalmente o es pues falso, ¿no? Actores involucrados en el proceso de contratación, igual, ¿no? El área usuaria, quien es el que formula adecuadamente su requerimiento, verifica el cumplimiento de las obligaciones de los contratos. Eh, ¿Por qué se dice que verifica, no? El área usuaria, ¿por qué verifica? Porque es el área quien conoce o es el quien suple su necesidad. ¿Por qué se realizan las contrataciones, digamos? Es porque hay una necesidad. Entonces, la- todo esto se desarrolla para cumplir o suplir esa necesidad. Entonces, ¿quién tiene esa necesidad? La área usuaria. Si no hay un requerimiento del área usuaria, tú no puedes, así seas especialista, tú no puedes contratar porque quiere. Tiene que haber una necesidad. Y esta necesidad es para que funcione la institución, no una necesidad porque quiero. Por ejemplo, ¿no? Yo soy un gerente que me quiero dar mis lujos, entonces, pero quiero comprarme, digamos, un buffet para todos en este día. ¿Eso puedo hacer? No, no lo puedes hacer, ¿no? Eso está reglamentado también. Entonces, solo las necesidades que son para cumplir y que den valor para la sociedad, ¿no? Entonces,
digamos, si yo requiero papel bond, una caja, ¿no? Entonces tengo que sustentar con algo diciendo que sí necesito este papel bond y tengo que dar la justificación del caso, de por qué se requiere en este papel. De repente es para cumplir, ¿no? Con los requerimientos de la ciudadanía que vienen a solicitar los documentos o algunas cosas, ¿no? Entonces, de esa manera se dan las justificaciones al formular mi requerimiento. Entonces, el requerimiento también tiene sus partes. Y ahí haciendo un hincapié, ¿no? Anteriormente, no había quien lo asesore al área usuaria. El área usuaria, si bien es cierto, te dice la norma que tú tienes que formular adecuadamente tu requerimiento, pero llegaba logística ese requerimiento y lo rebotaban. Y decían, no, que tienes que cambiar esto, y de esa forma. En cambio ahora se dice que son ambos, ¿no? Tanto la oficina de contrataciones como el área usuaria tienen que conversar ambos. Y sale muy más rápido, digamos, el tema del requerimiento, más viable, ¿no? Y como área usuaria es el encargado también de dar la conformidad. ¿Por qué? Porque este bien que estoy comprando sí satisface mi necesidad, lo que yo he requerido, ¿no? Entonces, doy la conformidad una vez que sí empieza a satisfacer esa necesidad y emitir la no objeción correspondiente a las modificaciones efectuadas en el requerimiento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo hago mi requerimiento y llega a la área de contrataciones y contrataciones dicen, no, este marca de lapicero que tú estás queriendo, un pilot, tinta líquida, no podemos comprar, pero sin embargo te damos una tinta líquida que es otra marca, no necesariamente pilot, y lo borro la marca porque se está prohibido poner marcas, ¿no? Tampoco puedes direccionar. Entonces, yo modifico, pero no modifico tanto tu requerimiento. No te voy a dar un lápiz a cambio del lapicero que tú estás pidiendo. Y sí te voy a dar una tinta líquida, pero no necesariamente lo que tú quieres. Entonces, ¿estás de acuerdo con este nuevo planteamiento que te estoy dando? Tú firmas, ¿no? Pones la no objeción correspondiente, ¿no? ¿Quién lo ha modificado? La oficina de contratación. ¿Y qué es lo que hace el área técnica? La autoridad de la gestión administrativa puede designar a uno o más unidades orgánicas de la entidad contratante como área técnica estratégica. Bueno, ellos son los veedores, si se puede decir, ¿no? Se puede aprobar en estado designando por un año como mínimo. Documento de comunicación interna. El área técnica estratégica realiza todas las funciones del área usuaria en el proceso de contrataciones para que ha sido designado, pudiendo recopilar información del área usuaria titular de inicio. Por ejemplo, ¿no? Hay requerimientos muy específicos. Por ejemplo, yo requiero, soy de obras, el área de obras, y necesito una computadora muy potente porque voy a instalar el software, muchos softwares, tanto de AutoCAD, de BIM, todos ellos, ¿no? Entonces, requiero que el área de tecnología me apoye en redactar este requerimiento. ¿Qué es lo que hago? Yo solicito el apoyo al área técnica, ¿no? Porque ellos son los indicados para decirme qué tipo de computador es lo que necesito. Entonces, ahí participan también, ¿no? El área técnica. Hablando de requerimiento, entramos a tipos de requerimiento, ¿no? Y estos están estipulados en la nueva ley, ¿no? En el artículo 46, en el artículo 44, ¿no? Dice, el requerimiento da inicio al proceso de la contratación, como yo les decía, ¿no? Y es realizado por la entidad contratante
de la programación, formulación y programación presupuestaria correspondiente, considerando su área o área técnica estratégica, según corresponda, determina el requerimiento en coordinación con la DEC, en el cual se identifican la finalidad pública y los objetivos de la contratación. Bueno, es como ya les había planteado los ejemplos, que el requerimiento lo hace el área usuaria. ¿Con quién coordina? Con la DEC, ¿no? Con la oficina de contratación. ¿Y qué es lo que tiene que ver la oficina de contrataciones? Primero, el principio de valor por el dinero, ¿no? ¿Y por qué me habla de marco de programación multianual de bienes, servicios y obras? Porque yo, por ejemplo, yo no puedo pedir algo que se me ocurra hoy y decir, sí, sí lo requiero. Para eso existen las programaciones multianuales. Eso se dan cada año, ¿no? Y, por ejemplo, y eso se aprueba en diciembre, son los requerimientos para el año siguiente. Entonces, la municipalidad o cada área, digamos, el área de recursos humanos, tiene 22 personas. Y de esos 22 al año no varían mucho. Muchas veces incrementan 5, muchas veces disminuyen 3, y por ahí se mantienen, porque todas las funciones que desarrollan, normalmente desarrollan esa cantidad de personas. Digamos, es un ejemplo, pero hay muchas más personas, ¿no? A veces hay 70, 80. Ya, digamos, 50 personas. Un promedio de 50 personas se mantienen cada año, digamos que con un creciente de 5 personas al año. Pero yo, como, como entidad, yo ya sé cuánto de gasto genero cada año y esas 50 personas, ¿qué es lo que gastan en ese año? Entonces, por el tema histórico, ya tengo que programarme cuánto voy a gastar para el año siguiente en todos mis requerimientos. Entonces, a eso se le llama la programación multianual. Entonces, yo para el siguiente año yo ya hago mis requerimientos, todo lo que yo voy a gastar en el tema de vi- útiles de escritorio, agua y otras cosas, ¿no? Entonces, si son de seguridad, de repente pedirán uniformes. Entonces, ellos ya, para que puedan ver cuánto va a ser una programación. Esa programación no va a variar. Cuando ya modifican la programación, el PIA, el PIM, ¿no? El PIA es antes y el PIM es después. La programación modificada se llama, ¿no? Entonces, se hace todavía en marzo, por ahí. Ahí sinceran más o menos los precios, ¿no? Entonces, de esa forma se va trabajando año a año, ¿no? Con un valor histórico, un monto histórico. Entonces, ¿qué pasa si es que surge un requerimiento en ese instante? Digamos, no he puesto mi requerimiento en esa programación. El año pasado no hice no, no lo programé de lo que hoy día va a surgir, ¿no? Se me cae el techo, digamos, de mi oficina y no había programado. Entonces, y si tiene un costo que va a afectar a esta oficina, ahí se modifica, se solicita una modificación presupuestal, ¿no? Todo tiene que estar programado. En el sector público todo es ya con documentos, ¿no? Si no hay documentos no se puede hacer nada. Entonces, sí puedes hacer un requerimiento, pero tienes que justificar. Pero normalmente los requerimientos tienen que estar programados de un año para otro, ¿no? Y los requerimientos de lo que voy a necesitar, pero al instante yo voy haciendo mis requerimientos periódicamente, ¿no? Voy surgiendo. Se acaba mi agua, digamos, mayormente todos los requerimientos voy a gastar en 3 meses. Luego de 3 meses hago nuevamente otro requerimiento de lo que me falta gastar, de lo que yo había programado, ¿no? De esa forma se desarrolla en el sector público. Revisión del requerimiento. ¿Quiénes revisan el requerimiento, no? De la oficina de contrataciones
en este caso, bueno, yo lo llamo oficina, ¿no? Especialista de contrataciones, verifica que el requerimiento cumpla las disposiciones de la ley y el reglamento, ¿no? Paso, propone mejoras considerando sus funciones y especialidad. Cualquier momento de las actuaciones preparatorias para cual solicite el área usuaria, no la objeción al requerimiento modificado. Entonces, esto es como ya explicamos. Cuando la oficina hace modificaciones, también tengo que estar aperturado a la no objeción. Pero si es que no quiero, no me convence, también me niego y no continúo ese requerimiento. Anulo el requerimiento, entonces ya no va a haber contratación. La oficina no puede contratar. ¿Por qué? Porque no lo voy a dar conformidad. Yo como área usuaria soy el dueño de ese requerimiento, ¿no? Y de ese bien cuando llega también. Entonces, el área usuaria puede objetar las modificaciones del requerimiento propuesto por el EX solo cuando existe el riesgo de que no satisfaga su necesidad. ¿Ves? Acá es lo que les mencionaba. Si veo que lo que me está planteando no me va a satisfacer mi necesidad, entonces ahí le digo que no. Entonces ahí objeto. Digo que no satisface, venden que se modifique y no cumple la finalidad pública de la compra. La DEC verifica si el requerimiento se encuentra incluido en una ficha de homologación vigente o en una ficha técnica vigente. Este tema de homologaciones también existen ya en el requerimiento, ¿no? En el SIGA y SIAP, ahí eh, se plasman todo el tema de las homologaciones, ¿no? De los requerimientos. Por ejemplo, cuando tienes 50 impresoras divididas en diferentes oficinas y estas impresoras van a requerir tinta, pero no todas las tintas se terminan a la misma fecha. Entonces, de repente la oficina uno hace su requerimiento de tinta, luego al siguiente día hace la otra oficina y así. Digamos que en un día hacen otros tres. Entonces, yo como oficina especialista de contrataciones, ¿qué es lo que hago? Junto todos esos requerimientos y ya debo tener el tema de homologaciones de bienes. Entonces, ya no estoy haciendo todo el TDR para cada uno, sino una sola, porque son la misma marca de la impresora y le dan la misma tinta, ¿no? Entonces, compro en conjunto. Entonces, ahí me evito el tema de fraccionamiento y también cumplo con esta norma que es el tema de homologación por tema de característica, ¿no? O sea, ahí no se da, no figura el tema de direccionamiento, ¿no? Porque yo he hecho ese tema de homologación. ¿Con qué? Con el tema de fichas técnicas vigentes. Entonces, bueno, este gráfico ahí está, ¿no? El área usuario identifica la necesidad, elabora su requerimiento, consulta con la DEC. Si la DEC dice que sí, está bien, el área usuaria da su conformidad, ¿no? No hay una objeción y se procede a realizar los actos correspondientes de contratación. ¿Cómo se realizan la segmentación de bienes y servicios? Ya, por ejemplo, acá vamos a ver dos tipos, ¿no? Por nivel de valor y por nivel de riesgo. A nivel de valor existe el tema de cuantía baja y cuantía alta. Cuantía baja, menor o igual al 10% del monto total para la prestación de bienes y servicios contemplados en el PAC. ¿Qué es el PAC? Plan Anual de Contratación. ¿Y quién hace el plan anual de contrataciones? Es la oficina de especialistas de contratación. Ellos hacen todo su plan, ¿no? De qué cosas van a contratar y más o menos ya saben el valor, el costo referencial que tienen esos bienes. Por eso varía año a año. Por eso también se llama el proceso anual de contratación, ¿no? El plan anual de contratación. Cuantía alta, ¿no? Mayor a 10% del monto total para la contratación de bienes y servicios contemplados en el PAC, en el Plan Anual de Contratación. Por el tipo de riesgo es por riesgo alto y riesgo bajo. ¿Quiénes son los de riesgo alto, no? Se considera riesgo alto cuando existe la
posibilidad de que el procedimiento de selección tenga baja competencia, ¿no? Debido a alguna de las siguientes condiciones. El procedimiento de selección corresponde al mismo objeto contractual que declarado desierto por la entidad contratante en el periodo de evaluación. Por ejemplo, cuando ya esa, ese contrato o contratación quedó desierta, hay un motivo por qué quedó desierta. ¿Por qué no, si habiendo un montón de empresas que hay afuera en la sociedad, por qué no cumplieron? ¿Por qué quedó desierta? Entonces ahí hay alto riesgo, ¿no? Hay que ver por qué se dio eso. Los de bajo riesgo se consideran bajo riesgo cuando no se cumple ninguna de las condiciones de alto riesgo. Son tres condiciones principales para considerarlos alto riesgo, ¿no? Disponibilidad limitada del bien, servicio, ¿no? A veces esto sucedió mucho en el tema de la pandemia, ¿no? Se escasearon las cosas y ahí no, a veces ya no ves la calidad, ¿no? Es de alto riesgo también. Los valores también suben. Interacción con el mercado. Consiste en un conjunto de actividades que sirven de insumo y forman parte de la estrategia de contratación y permiten a la entidad contratar perfeccionar su requerimiento, ya está, ¿no? Actualizar la cuantía de la contratación considerada en el PAC de corresponder, ¿no? En el cuadro multianual de necesidades, medir la existencia de la oferta, el riesgo de frustración. Bueno, todo esto tiene que ver el especialista de contratación para llevar esa contratación, indagación de mercado, ¿no? Consultas al mercado. Entonces, indagas. Por ejemplo, había un caso, ¿no? Hace poco vi que a, a logística le llevaron una propuesta, ¿no? El área usuaria le llevó una propuesta de un televisor que era de 43 pulgadas, pero un área necesitaba. Y lo llevan por un monto de 5.000, ¿no? Y entonces la oficina de contrataciones se sorprende. Bueno, ya me estás facilitando para mi indagación de mercado, pero acá hay una alerta, ¿no? Yo sé que cuando consulto el mercado, el valor no está tanto así. Incluso está casi por los 1.000 soles, hay de 43 pulgadas, hay hasta de 700 soles, ¿no? O sea, verlo uno de 5.000, una propuesta, es muy riesgosa, ¿no? Entonces, ahí la oficina de contrataciones tiene que estar muy alerta, muy despierta, ¿no? En tema de indagaciones, para eso tiene que estar actualizando sus costos, ¿no? Para su plan de contrataciones. Herramientas de interacción. ¿Con qué herramientas interactúan, no? Ahí está la solicitud de la información, difusión del requerimiento, ¿no? En reuniones informativas, talleres de la industria, eventos de exposición, un equipo de alta gama, digamos, médico, pues, también tengo que empaparme, ¿no? Cuánto están, hago mi indagación de mercado, veo otras ofertas, ¿no? Porque tengo que economizar y si es que no hago eso, estoy faltando a mi función. O sea, y ahí entra la Contraloría, ¿no? Y te va a decir, oye, tú especialista, ¿por qué compraste esto si había de menor precio? Ahí hay direccionamiento, ahí no estás cumpliendo con el tema de valor, ¿no? Relación entre segmentación y la interacción de mercado, ¿no? A niveles de interacción en el mercado tienen base la segmentación de contrataciones. En caso de bienes y servicios y en el tema de obras, ¿no? En bienes y servicios, la indagación básica, ¿no? El tema rutinario. Operacional, cuando son indagaciones avanzadas, críticas se considera, ¿no? Cuando son consultas del mercado básico, ¿no? Cuando, digamos, ese equipo médico, hay muy pocas empresas que lo fabrican.
Entonces haces tu consulta al mercado, ¿no? Estratégico, aplicas todo esto, ¿no? Consulta al mercado avanzado. Y en el tema de obras, ¿cuándo se considera básico? Consulta al mercado básico, ¿no? Cuánto está el ladrillo y todo eso, el cemento, la calamina, ¿no? Cuando son avanzadas, consulta un mercado avanzado. En este caso, por ejemplo, obras de arte muy especializadas, ¿no? Por ejemplo, en mármol, cuánto me cuesta y todo. Entonces, depende, ¿no? Entonces, a nivel de obras y consultorías son dos tipos de segmentación y a nivel de bienes y servicios son cuatro tipos, ¿no? Estrategias de contratación. La estrategia de contratación es un proceso mediante el cual la oficina, digamos, en este caso el especialista de contrataciones, con base en el requerimiento, analiza y evalúa de manera integral las variables que influyen en el proceso de contratación. En aplicación al principio de valor por dinero, siempre va a estar este tema valor por dinero. Por eso es que en número uno saltan el costo, ¿no? Entonces, en lo que es oferta, si yo oferto a menor precio mis servicios, más seguro que me van a dar a mí, ¿no? Ese servicio. En la estrategia de contratación se analizan, evalúan y determinan las siguientes variables, ¿no? Bueno, acá, ¿no? Carácter. Consideran la información brindada del área usuaria, se puede solicitar la participación de los evaluadores, ¿no? En caso de quedar desierto por no haberse presentado ninguna oferta, la DEC puede proponer modificaciones en la estrategia de contratación de corresponde. Entonces, no puede, o sea, si es que queda desierto por mi culpa o por lo que yo estoy pidiendo demasiado que no hay en el mercado, mi oferta, y modificar también mis requerimientos. Incluye la interacción en el mercado, que es los insumos, ¿no? Consta en un documento conforme el formato aprobado por la DGA, que forma parte del expediente de contratación. En bienes y servicios segmentados como estratégicos se realiza la planificación integral de la gestión de riesgo. Estos son las consideraciones que tiene la DEC, ¿no? En bienes y servicios también, ¿no? Estrategias, tipo de procedimiento de selección y su modalidad, sustento para uso de procedimientos de selección no competitivos cuando corresponde, la declaración de viabilidad del proyecto de inversión o aprobación del IOR, de corresponder, de la contratación pública, tipo de evaluador y su calificación. Bueno, todos las estrategias que se tienen. Pero acá hay algo que, proyectos eh, de menor monto, eh, si bien no recuerdo, no superan el 10%, digamos, del inversión inicial. ¿Qué quiere decir? Eh, si yo invierto, si el proyecto que ejecuté, digamos, un puente, me costó, digamos, 10.000 soles, pero yo para refaccionar ese puente que ya pasó, digamos, 4 años y necesita algunas refacciones, para eso elaboro un expediente llamado IOR, ¿no? Entonces, ese expediente no me va a costar el mismo costo del puente. Entonces, es solamente para refaccionar y el refaccionamiento no me puede costar al mismo valor. Entonces, ahí se elaboran los IOR. Son expedientes, ¿no? de ejecuciones de menor valor. Igualito con temas de defensa ribereña o algunos otros proyectos donde yo quiero invertir, pero dentro de ese proyecto que ha sido ejecutado, ¿no? Pero igual tengo que justificarlo, por qué estoy nuevamente invirtiendo en eso. Bueno, en obras, tipo de contrato a emplear, ¿no? Necesidad de emplear metodología BIM. Este tema de metodología BIM es lo que ya se está implementando a nivel del público.
el sector público se tiene metodología BIM y ahora casi todas las entidades del poder. ¿Qué es esta metodología? Es una metodología de construcción civil y netamente está involucrado todo lo que conlleva la construcción, netamente. Esto en Perú ya está en vigencia, sí. Todas las entidades públicas ya están sujetos a elaborar sus proyectos bajo esta metodología, ¿no? Bajo esta modalidad. Y cuando se puso también, cuando se vio acá la potencialidad de la metodología BIM en los Juegos Panamericanos, ¿no? Cuando construyeron muy rápido los estadios, los lugares donde iba a haber las competiciones, se utilizó esta metodología. Entonces, ¿qué es lo que se hace con dentro de esta metodología? Se contempla toda la estructura, pero a nivel informático, ¿no? A nivel de holograma, si es posible, simulas todo, ya lo construyes a nivel virtual. Entonces, todo esto tiene que estar contemplado ya para la construcción. Entonces, eso es la metodología. Bien, el tema de la modernización de la construcción. Países ya lo ejecutan al 100%, todas las entidades públicas. Si vayamos a lo real, todo privado. Luego, las buenas prácticas, llamados así, lo toma la entidad pública. Entonces, todo esto se contempla, ¿no? Si es que se va a emplear la metodología BIM y la propuesta de incentivos por beneficios o por mejoras, la posibilidad de uso de Fast Track en caso de diseño y construcción, ¿no? Disponibilidad física del terreno según corresponda. Esto es muy importante en el tema de obras, ¿no? Ahora ya es obligatorio que se realice primero el saneamiento físico o legal del terreno, porque anteriormente, eh, como no estaba contemplado, digamos, la municipalidad, pero ese terreno estaba a nombre de otro, a nombre de un tercero, digamos. Entonces, ¿y qué es lo que pasaba? La escuela nunca se terminaba, o esa obra nunca se terminaba. Entonces, primero, ahora lo que se dice es que esté completo el tema de saneamiento físico legal, ¿no? De ese inmueble o de ese terreno. Entonces, recién ahí se va a poder ejecutar. Entonces, todo eso tiene que ver el especialista, ¿no? El plan para la obtención de licencias y autorizaciones, que ahora no puedes ejecutar por ejecutar, ¿no? Tienes que tener licencia. Determinación del responsable de la elaboración del expediente técnico, del adicional de obra, estructura de costos, ¿no? Puntos no negociables durante la etapa de negociación o diálogo competitivo y el tema de metodologías colaborativas. Esto mayormente, ¿no? Tanto la empresa privada tiene que estar aperturado al contratante y también ambos, ¿no? En el tema de ambos tienen que colaborar si es que quieren que salga esto bien. Por ahí va. Elección de la modalidad de pagos de bienes y servicios, ¿no? Entonces, hay varios tipos, llamados suma alzada, cuando se tiene definida la cantidad a requerir, precio unitario, cuando no se conoce la cantidad exacta, ¿no? La cantidad, esquema mixto, suma alzada. Lo más común que se desarrolla en el sector público es el tema de cuando sabes el monto, cuánto te va a salir, y esto ya se sabe en el expediente, ¿no? Por eso, suma alzada.
¿Y cuándo es por pago por consumo? Mayormente este último he visto esto en el tema de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, yo como municipalidad requiero que mis servicios, o sea, que los bienes que ofrezco, en este caso, digamos, un museo u otros, un parqueo, tengo varios bienes, voy a alquilar, y tengo muchos clientes, que estas personas o el público en general pague en diferentes modalidades, me pueda pagar, ¿no? Anteriormente comprabas tu ticket, no hacías tu cola, pero ahora nos aburrimos de eso, ¿no? Ya queremos comprarlo ya con el IAPE o con la tarjeta. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacen? Contratan un servicio, ¿no? Un service de pasarela de pagos, lo llaman. Entonces, hay una empresa que te dice, ¿no? Mira, yo te voy a facilitar para que para que tu población o tus clientes te paguen por cualquier medio. Igual que los bancos. Transacción, tanto por ciento te va a cobrar. Entonces, por ahí, ¿no? Pago por consumo. Igual se hace esa contratación. Porque yo no voy a saber cuánto me va a costar exactamente o cuánto al mes o al año va a salir, ¿no? Cuántos van a utilizar esos servicios. Sistema de entrega para bienes y servicios, ¿no? El tema acá es un tipo, ya es contratante, puede determinar alguno de los siguientes sistemas de entrega de bienes y servicios. Llave en mano. ¿Cuándo se aplica esto? Para la adquisición de bienes y adicionalmente su instalación y puesta en funcionamiento. Está funcionando reciente pago, ¿no? Y listo. Llave en mano con mantenimiento. Aplica cuando adicionalmente a las prestaciones de llave en mano incluye el mantenimiento de un equipo. Es, por ejemplo, cuando adquiero una flota de vehículos, ¿no? Y necesito que estos tengan mantenimiento preventivo y correctivo. También con todo eso le hago licitación y se da, ¿no? Ya a mano como antes. Suministro como dato la elaboración de un documento que contenga el diseño de la operación y el mantenimiento, o el diseño de la gestión de instalaciones, o el manual de operaciones. Y el tema de gestión de instalaciones. El contratista se encarga de la operación y el mantenimiento de una edificación, infraestructura. Entonces, son tipos de entrega. ¿Y qué es expediente de contratación? Ya que hablamos de expediente. El expediente de contratación incluye toda la información correspondiente al proceso de contratación, privilegiándose el uso de medios electrónicos para su custodia y resguardo. La DEC es responsable de que toda la información se encuentre en el expediente de contratación, así como de su disponibilidad para aquellos que lo requieran. Para aprobar un expediente de contratación, la necesidad debe encontrarse prevista en el cuadro multianual de necesidades, aprobado del año fiscal correspondiente a su modificación. Cuando un procedimiento de selección sea declarado desierto, la siguiente convocatoria de evaluación de las razones que motivaron la declaratoria de desierto advierta que se requiere modificar alguno de los documentos que motivó su aprobación. Bueno, esto es lo que mencionábamos, ¿no? El tema o se desarrolla al inicio, ¿no? Nuevamente falló, nuevamente falló. Estaba todo muy bien. Ya me escuchan, ¿verdad? Hola, hola, ¿me escuchan? A ver,
Pues sí, sí, requiere urgente este nuevo servicio de red. Listo. Entonces continuamos, ¿no? Con el tema del expediente de contratación, ¿no? ¿Cuándo se dice o por qué se dice que no se requiere una nueva contratación, una nueva aprobación del expediente? Porque para aprobar este expediente de contratación se ha pasado mucho tiempo, ¿no? Hasta llevar a la aprobación se corrigieron y todos se vieron los plazos y todo esto, ¿no? Y tienes que aprobar el expediente de contratación. Una vez aprobado el expediente, recién mandas a licitación, ¿no? Con ese expediente. La empresa que va a hacer la oferta es en base a este expediente de contratación. Acá contempla, hay razón para nuevamente aprobar el expediente, el mismo expediente, ¿no? Caso cuando requiere modificar. ¿Por qué? Porque este expediente es el que ha generado la declaratoria de desierto. Entonces, eso es lo que nos dice en el tema de, como mínimo, el expediente de contratación para su aprobación. La autoridad de la gestión administrativa, previo a la fase de selección, aprueba el expediente de contratación, el cual contiene el requerimiento final, indicando si se encuentra estandarizado. El documento que aprueba la compatibilización del requerimiento correspondan. La estrategia de contratación, que incluye la interacción en el mercado realizada según corresponde. La cuantía de la contratación, la cantidad del monto, ¿no? El documento mediante el cual se ha designado a los evaluadores y la certificación de crédito presupuestario y la previsión presupuestal, ¿no? De acuerdo con la norma vigente y otra documentación necesaria. ¿Qué dice en esta acción del crédito pues, presupuestario y la previsión presupuestal? Entonces, para yo hacer una contratación, debo tener en cuenta que, tengo dinero, porque, y ahí hago mi certificación del presupuesto, ¿no? O sea, hago mi previsión del presupuesto. Si yo no tengo dinero, digamos, que son 100.000 que me cueste ese servicio, yo no puedo decir, oye, mira, realízamelo y luego veré cómo saco el dinero. No puedo hacer eso está prohibido, ¿no? Eso ya está regulado por esta nueva ley, también la Contraloría. Entonces, yo para contratar algo, para requerir algo, tengo que tener el monto presupuestado. ¿Qué hago? ¿Qué hago primero? El tema de la certificación. Entonces, todo lo que son contrataciones salen o tienen ya el tema de qué quiere decir. Y, tengo pago, entonces ya mismo son. La estrategia de contratación,
¿no? Lo repetimos. Organización de la contratación pública, también está la modernización de la gestión de las inversiones, y esto último implica que las entidades vayan implementando su oficina. Continuamos en esto. Estábamos acá. El tema de la modernización de la gestión de la inversión. Eh, y esto es lo que venimos conversando, que las entidades públicas tienen que implementar esta oficina de gestión de proyectos, ¿no? O el PMO. Las PMO proveen servicios de gestión y justamente uno de ellos es la gestión contractual. Por lo tanto, nuestra recomendación es que se debe establecer un trabajo articulado entre la EIC y el PMO. Esto mayormente para entidades más grandes, no se exige tanto a las municipalidades. Y en un momento hablamos del tema del fraccionamiento, que también está estipulada en el artículo 50.1, ¿no? Y los componentes de un proyecto de inversión no necesariamente lo es, ya que cada componente puede ser un objeto contractual diferente. Creer que un proyecto de inversión implica un solo contrato. O sea, eh, cuando de un proyecto yo hago varias licitaciones o por componentes, no son, no se configuran como fraccionamiento. Pero ¿cuándo se dan en la figura de fraccionamiento? Por ejemplo, ¿no? Si hay un requerimiento de 20 computadoras, pero para salir de paso, para no entrar a un tema de contratación, para no hacer todo el desarrollo de contrataciones, lo hago de 5 en 5, entonces ahí sí ya es fraccionamiento. Y eso está penado, eso no se debe dar. Entramos a la siguiente fase, que es el fase de procedimiento de selección. Creo que acá vamos a empezar a correr un poco más rápido. Bueno, el resto vamos a tener que desarrollar. En sí, este tema de contrataciones es todo un diplomado, ¿no? Pero bueno, continuamos. Eh, Procedimientos de selección y contratación, ya en la fase de procedimientos de selección. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar, ¿no? A la empresa. Licitación pública, concurso público, ¿no? Modalidades abreviadas, licitación pública abreviada y concurso público abreviado. Las modalidades que ya hace un momento bueno, venimos mencionando también el tema de subasta inversa electrónica, comparación de precios, compra pública de innovación, compra pública de precomercial, asociación para la innovación, concurso de proyecto. Pero lo más común que se da son estos dos de arriba, ¿no? Subasta inversa electrónica y comparación de precios. Es el tema de mercado, ¿no? Procedimientos de selección, contratación entre entidades, ¿no? Servicios de publicidad, ocurrencia o inminencia de ocurrencia de una situación de emergencia, ahí no se da, ¿no? Situación de desabastecimiento, proveedor único, ¿no? Son los no competitivos, ¿no? Cuando se dan esta naturaleza, se dice no competitivo. Servicios personalísimos, ¿no? Asesoría legal o técnica para defensa de entidades en procesos arbitraje o judicial. Ahí, ¿qué es lo que se hace, no? Por ejemplo, contratación de bienes y servicios, obras para las fuerzas aéreas, policía. Entonces, cuando son estos muy puntualizados, no se puede hacer el tema de una indagación de mercado o una contratación común, si se puede decir, ¿no? Es más, se le llama la figura de no competitiva. Las modalidades de selección, ¿no? Licitación pública, concurso público, y acá están los no competitivos, lo que mencionamos, ¿no? Tratación entre entidades, situación de emergencia, ¿no? Servicio de publicidad de Estado, contratación de bienes y servicios, ¿no? Modalidades diferenciadas, subasta inversa electrónica, comparación de precios. Eh, Impedimentos para contratar con el Estado. Cuando hay un tema de carácter personal, ¿no? Cuando hay tema de parentescos, mi sobrino no puede ser
contratante, ¿no? No puede ganar una licitación. De igual forma, ¿no? Hasta cuarto grado está prohibido, ¿no? Para que si yo soy un alcalde o un funcionario, hasta cuarto grado no pueden participar, ¿no? Dependiendo también si es dentro de la jurisdicción o dentro de esa empresa también. Igualito se da la figura en el sector público, ¿no? Personas jurídicas, dentro de personas jurídicas hay algunos que no, que están excluidos también, ¿no? Los sanciones administrativas, civiles, penales, aquellos tampoco no pueden contratar con el Estado, ¿no? Cuando tienen sanciones. Modalidades de contratación pública eficiente. Contratos menores, compras centralizadas, compras públicas de innovación. Estos son los más eficientes. Contratos menores o los llamados menores de 8 UITs, son de menor monto, no menor cuantía. Ese es más rápido. Para eso haces tu reglamento de menor a 8 UITs y ya está, ¿no? Y eso también ya está parametrado. Y según eso vas pidiendo también las indicaciones de mercado. Tipo de evaluador y su perfil. La DEC analiza el tipo de evaluador, oficial de compra, son estos tres tipos, ¿no? Oficial de compra, comités o jurado, de que de conformidad con el tipo de procedimiento de selección, la modalidad seleccionada resulte más adecuado considerando el objeto. Ya, oficial de compra, están sus características, comité, cuando se da, ¿no? Cuando un procedimiento de selección está a cargo de un comité, en este caso se encuentra conformado por tres integrantes, de los cuales al menos uno de ellos es de la DEC, ¿no? Un experto. O por jurados, ¿no? El jurado está conformado por tres o cinco expertos también. Pero mayormente es por comité, y el comité es el que lleva todo el proceso de contratación. Y cuando se requieren estos tipos, ¿no? Tipos de evaluador, y acá están, ¿no? Cuando es licitación pública de bienes, puedes tener estas dos, ¿no? Es el de compra o por comités, no por jurado, ¿no? Igual, ¿no? Condiciones previas para la convocatoria. Expediente de contratación aprobada, evaluador designado y bases elaboradas. La convocatoria mediante a través del SEACE, ¿no? O Pladicop en este caso, también se puede hacer uso de otros medios. En comparación de precios se remite invitación a tres proveedores, mínimo a tres proveedores, ¿no? Cuando es contratación. Y cuando son menores de 8 UITs, ya ahí depende, ¿no? Del monto. Depende si es que llega a 1 UITs mayores a 1 hasta 3 UITs, ¿no? Se publica el cronograma del procedimiento, las bases del procedimiento, los procedimientos en cuantía como punto referencial, ¿no? Se publica la cuantía de la contratación en las bases. Ahí se pone, ¿no? Hasta cuánto debería tener experiencia el proveedor, ¿no? Información, identificación, domicilio, RUC, ¿no? Lo necesario, ¿no? Culminación del procedimiento, se perfecciona el contrato, se cancela el procedimiento, se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad. Nulidad de actos de procedimental. ¿Cuándo hay nulidad? Cuando hayan sido dictados por órganos incompetentes, cuando contravengan a las normas legales, cuando contengan un imposible jurídico, cuando prescindan de las normas esenciales del procedimiento, cuando prescindan de las formas prescritas por la normativa aplicable, solo cuando éstas sean insubsanables, ¿no? Bueno, normalmente los expertos llevan un checklist, ¿no? Para ir quemando etapas. ¿Qué es lo que se hace primero cuando son, bueno, estos son menores a 8 ITs, la planificación del requerimiento, ¿no? Todo el tema de requerimiento. Eh, Se registra el presupuesto aprobado, ¿no? Fases de evaluación de opciones, ¿no? Solicitud al menos de dos cotizaciones, dependiendo, ¿no? Formalización, allí se da la suscripción del contrato de menor orden o de compra de bienes y servicios, ¿no? Inclusión de cláusulas de anticorrupción, todo. Registro en el Pladicop, registro obligatorio del contrato en el Pladicop, subida de los documentos, ¿no? Ejecución y conformidad, supervisión del servicio del usuario, informe final entregable del profesional, acta de conformidad firmada, emisión del comprobante de pago y trámite de pago en tesorería. Archivo y control,
Se archiva el expediente completo, digital y físico, información disponible para control interno. Bueno, estos son cuando son menores a 8 ítems, que es mucho más rápido, ¿no? Recursos de apelación. ¿Cuándo se hace el tema de recursos de apelación? La garantía por interposición del recurso de apelación debe otorgarse a favor de la entidad contratante del OS según corresponda y deben estar sustentadas en el Platicop. El monto de la garantía es de hasta un 0,5% en la cuantía del procedimiento de selección en el ítem nacional. ¿Qué quiere decir? En ningún caso la garantía es mayor a 50 UITs y límite para micro y pequeñas empresas 25 UITs. Si yo quiero hacer una apelación, digamos, de lo que he perdido y no hay justificación de eso, tengo que pagar un 5 hasta un 0,5%, ¿no? Del valor, ¿no? En el OS para yo hacer mi reclamo, en este caso mi apelación. De acuerdo a eso, recién se ve. Y pierdo la apelación, pierdo también este dinero, por eso hay muy pocos que se atreven a apelar, pero si yo tengo la razón y tengo todas las pruebas de que me han invalidado sin justificación, ahí normal se ejecuta, ¿no? Hago un gasto y hago la apelación. Consideraciones. Dentro del artículo 27.2 se propone que la formulación de fichas técnicas o estudios de preinversión perfiles que contengan componentes de edificación e infraestructura sea categorizado como consultoría de obra. Anteriormente existían las fichas técnicas y luego ya dijeron no, que las fichas técnicas tengan un valor aparte y que el expediente técnico tenga valor aparte. Pero ahora también hay fichas técnicas que se elaboran a nivel de expediente. Entonces, nos ahorra mucho también el dinero, ¿no? De estar todavía licitando ambos. En el artículo 37 y 38 aparece una gran innovación: la evaluación de desempeño de los proveedores como un mecanismo valorativo de la reputación de los proveedores. Esto, al subir al Pladicop, ¿no? Tú vas haciendo la puntuación de ese proveedor, ¿no? Y ahora más todavía en Perú Compras, los que están en el ranking son los más puntuales, ¿no? Y todo eso se va calificando. Otro que hay que ver en esta nueva ley son algunas observaciones que hice en el artículo 110, ¿no? Punto 4, 194, todo esto, ¿no? Y hay un tema de quizás algunos errores que igual van a seguir sanándose, ¿no? ¿Esto por qué, no? Riesgo a la colusión, análisis y explicación de conceptos clave de contratista supervisor. Por ejemplo, hay mucha soga que se está dando al supervisor. Y por eso es que hay muchos contratistas, dicen, el supervisor que vaya por parte del contratista, que no debería de ser. El supervisor tiene que ser una persona que no esté ni con el contratista, pero que esté más a favor del contratante, en este caso la entidad, porque él es el que va a supervisar la ejecución de la obra. Pero ahí estos artículos dan un poquito de mucha, ponen en peligro al tema de la neutralidad del supervisor, ¿no? Y para decidir una modificación, ¿no? Porque el supervisor decide mucho. Recursos de apelación. El recurso de apelación se interpone después de los siguientes hechos a través de Platicop. Otorgamiento de la buena pro, declaración del desierto. Bueno, seguimos con el de apelación. ¿Cuándo se da, no? Publicación de los resultados de adjudicación en los procedimientos para implementar o extender vigencia. Ejecución contractual. Ya con esto terminamos, ¿ya? Pero son algunos diapositivas. El tiempo nos está quedando muy corto, ¿no? En el artículo 116, en caso no resulte aplicable las condiciones, reducciones y ampliaciones de plazo, las partes pueden acordar mediante adenda otras modificaciones al contrato en el siguiente caso. Deriven de hechos sobrevinientes el perfeccionamiento del contrato, no sean imputables en alguna de las partes. Pero, para que proceda esta modificación al contrato, se requiere registrar en el Pladicop el sustento técnico y legal respectivo.
centro técnico lo emite el área usuaria en coordinación con la oficina, ¿no? Con la DEC. Contratación y ejecución, ¿no? Prestaciones adicionales. Los adicionales tienen su particularidad, ¿no? Se autoriza la ejecución de pago, prestación adicional de obra a mayores de 15% hasta máximo 30% del monto original. Estos son el tema de adicionales de obra, ¿no? Prestaciones adicionales, 25 al contrato original, 15% autoridad administrativa, ¿no? Más del 15% al 30% titular de la entidad, entonces, ¿quiénes son los que aprueban? Allá, acá. Más del 30% a 50% es la Contraloría General de la República, ¿no? Cuando son obras grandes y sí o sí se requiere adicionales, por ejemplo, en el tema de puentes, ¿no? Ya ahí tú no le decides, ya. Los pagos se realizan en un plazo máximo de 10 días, bueno, acá a favor del contratista, ¿no? Que de verdad corresponde, porque si no, no hay cuándo te paguen muchas veces, ¿no? Faltas graves, el incumplimiento, negación o demora, no se efectúa el pago de manera injustificada del pago al contratista. Muy grave cuando el contratista creo inicia acciones legales en contra de la entidad, ¿no? Penalidades, ¿cuándo se consideran penalidades? Son dos tipos, penalidad de mora y otra por penalidades las no pueden exceder al 10% del monto del contrato. La penalidad por mora se aplica al retraso en ejecución de la prestación y las otras penalidades sancionan otro tipo de incumplimiento, ¿no? Bueno, esto tiene que estar también figurado en los términos de referencia o en el tema de expediente de contrato, de cuánto por ciento es el tema de penalidades, ¿no? Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o pagos de liquidación final, según corresponde. O si fuera necesario, el monto resulta de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. Entonces, siempre cuando se hacen licitaciones, te exigen una garantía de fiel cumplimiento. Entonces, si yo no cumplo en avanzar esa obra, yo como entidad me agarro de este acá, de la garantía. Cuando se hacen las resoluciones de contrato, casos fortuitos o fuerza mayor, ¿no? Que imposibiliten la continuación del contrato. Incumplimiento de obligaciones contractuales por causa atribuibles a la parte que cláusulas de anticorrupción, por presentación de documentos falsos, ¿no? Inexactitud durante la ejecución contractual, configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato. Entonces ahí se dan las resoluciones de contrato. Solución de controversias es el Tribunal de la Contratación Pública, se rediseña el tribunal con fases separadas, instructivas y sancionadoras, ¿no? Y procesos más ágiles. Registro en el PLADICOP, siempre casi todo se registra en el PLADICOP, ¿no? Regímenes de infracciones y sanciones establecen nuevas infracciones, ¿no? Como desistirse o retirar injustificadamente a propuesta de manera reiterada. Elaborar el expediente técnico con deficiencias o supervisar la obra de manera negligente. Ahí se hacen el tema de, bueno, hay controversias, ¿no? Que dicen, no, tu expediente ha estado mal hecho, ¿no? Pero ¿por qué tú no advertiste antes, ¿no? De eso también. Mecanismos de solución de controversias, juntas de prevención de resolución de disputas, conciliación, arbitraje, ¿no? Que ya conocen mucho. Infracciones y sanciones, sanciones de multa, primero o segunda infracción, desistirse o retirarse injustificadamente su propuesta de manera reiterada, incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy ya en la última fase de la contratación, yo soy el ganador. Yo como ganador tengo que ir a perfeccionar, tengo que ir a firmar el contrato, pero muchas veces no van a firmar el contrato. Entonces ahí, como entidad, me generaste un gasto innecesario, indebido, y ahora para que último me digas que no vas a venir a firmar, entonces ahí hay una sanción, o sea, es una infracción. Todo eso también tiene que verse por parte de los contratistas, ¿no? Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato, infracciones y sanciones, ¿no? Inhabilitación temporal de 3
hasta 60 meses, ¿no? Según tipo de infracción. Inhabilitación definitiva, cuando en los últimos 4 años ya hubieran impuesto al proveedor más de dos sanciones de inhabilitación temporal que en conjunto suman más de 36 meses. Esto también se da figura a los especialistas, ¿no? A los ingenieros mayormente, que yo veo muy común. Se hace la inhabilitación temporal o también definitiva, ¿no? A veces por falsificaciones, ¿no? de documentos o con el tema de su colegiatura, ¿no? Inhabilita, ¿no? al profesional. Así que ustedes también tengan mucho cuidado al firmar documentos por firmar, ¿no? Profesionalización y capacitación, ¿no? Certificación obligatoria, ¿no? Siempre hay que estar en el tema de las certificaciones, la formación continua, ¿no? Implementarán programas de capacitación y actualización permanente para mantener a los profesionales en el día a día las mejores prácticas. Esto siempre hay portales abiertas, ¿no? de contrataciones que son gratuitas incluso para llevar cursos. Entonces, ustedes mismos pueden entrar a su página de las contrataciones públicas y ven ahí varios cursos, ¿no? Y pueden aprender. Transparencia y ciberseguridad. Auditorías periódicas, ¿no? Se introducen auditorías periódicas bajo los estándares internacionales para proteger la información sensible. Ahora es mucho, mucho el tema de ciberseguridad. Si bien es cierto, la tecnología nos facilita para el tema de transparencia y esto nos sirve para el tema de anticorrupción, también hay un peligro, ¿no? Hay que cuidar mucho el tema de la data, el tema de la seguridad, ¿no? La ciberseguridad. Y yo como ingeniero de sistemas les recomiendo ver mucho este tema, ¿no? Bueno, concluimos con esto. La importancia de la ley, ¿no? Busca mejorar la eficiencia y transparencia del uso de recursos públicos, asegura que las contrataciones públicas contribuyan al desarrollo y bienestar de los ciudadanos. Desafíos y oportunidades, implementación efectiva de la ley requiere compromiso y capacitación de todos los actores involucrados. Promueve un entorno competitivo y transparente, mejorando la calidad y eficiencia de los servicios y obras contratadas por el Estado. Este reglamento refleja el espíritu al introducir buenas prácticas nacionales e internacionales, y eso se ve, ¿no? La contratación pública es un medio, no un objetivo mismo que tiene la inversión pública. La implementación inteligente, progresiva y firme de esta norma llena de tantos nuevos paradigmas. Hay paradigmas que hay que romperlas, que muchos no quieren entrar a la transparencia, por eso no lo implementan, pero es necesario, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, de repente hay algunas preguntas, estamos a tiempo, ¿no? Que faltan minutos. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Estimados colegas, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Pueden escribirnos sus dudas en el chat. En este caso, nuestra colega Pilar nos señala, doctor, ¿en qué caso se puede aplicar una contratación directa y cuáles son sus límites legales? A ver, el tema de las contrataciones directas, habíamos visto ya que son de naturaleza muy particular. Eh, Hay, por ejemplo, en caso de emergencias, ¿no? Y el tema de implicancias legales es mucho, ¿no? Bastante. Por cada naturaleza tiene sus implicancias legales. Y también de qué tipo de emergencia hablemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay muchas municipalidades que están declaradas en emergencia, y ahí tienen sus normas, ¿no? ¿Qué tipo de emergencia? De repente es a nivel de lluvias, a nivel de emergencia de sus carreteras o a nivel de repente inundaciones. Entonces, hay declaratoria de emergencia por varios tipos y eso tú tienes que gestionar a la entidad competente, en este caso, dependiendo, ¿no? Si es, por ejemplo, a nivel agrícola, cuando caen heladas en zonas rurales, digamos, y hay sembríos, y toda esa población perdió todos sus cultivos, también se declaran emergencia. Y esa emergencia se declara ante el Ministerio de Agricultura, ¿no?
están Agrorural y todos ellos. Entonces, ahí es otra naturaleza de declaratoria de emergencia y también tienen su forma de, digamos, de enfrentar esa emergencia. Y ahí entra el Ministerio de Agricultura y ellos mismos se encargan, ¿no? De indemnizar, incluso se indemniza a esas personas que han sido afectadas. Yo estuve como gerente en una municipalidad y también me tocó eso, ¿no? La declaratoria de emergencias agrícolas y el Ministerio de Agricultura los indemniza a esas personas que han sido afectadas. Cuando es por tema de emergencia por lluvias, también me tocó declarar emergencia la municipalidad y ahí el Estado te habilita un monto y puede habilitarte también, darte un monto y también te da una carta, digamos, carta abierta para que tú tomes de tus recursos directamente recaudados y hagas la contratación directa, ¿no? Entonces, ahí también es otra naturaleza, ¿no? Porque posteriormente viene el tema de la auditoría. ¿Qué has hecho con ese dinero? ¿De qué forma ha sido la contratación? Porque tampoco no puedes irte a tomar lo que hay y sin ver el tema del precio también. Entonces, hay que justificar todo, cada uno de ellos, ¿no? Bueno, ojalá que haya respondido ahí tu pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Nuestro colega Richard nos señala, con esta nueva ley de contrataciones públicas, ¿usted considera que se podrá lograr mayor eficiencia respecto en las entidades del Estado? Esta nueva ley sí trae digamos, muchas mejoras frente a la ley anterior. Y es por eso que se habla de modificar la ley. El tema de cambio de ley no es simplemente parchar, ¿no? Pues muchas veces hablamos de que, pero ¿por qué no se mejora nada más esa ley? Es que esa ley tiene un tronco, y ese tronco tú no puedes modificarlo por modificar. Entonces, si vas a modificar, ya se considera una nueva ley, que en este caso este, se ha desarrollado que entró el año pasado, la última nueva ley, ¿no? Porque la ley anterior teníamos desde el 2022 y ahora, luego de prácticamente tres años, se ha modificado una nueva ley, ¿no? Y han ingresado nuevas modificaciones. Mi perspectiva frente a esto, que si es que va a ser mayor eficiente, yo digo que sí, porque hay muchas cosas que todavía faltaban afinar con la ley anterior, como por ejemplo el caso particular de que exista una oficina que dé asesoría técnica a la parte usuaria, antes no había. O sea, ahora sí te dice, no, tú tienes que asesorar a tu parte usuaria para que haga un requerimiento válido, un requerimiento para que no esté dando vueltas ese requerimiento y no estés denegándolo. Tú tienes que encargarte de ayudarle por ahí, ¿no? Y, y otras que sí se consideran muy buenas es a nivel de facilitar las contrataciones, pero lo que sí un poquito, como les mencioné, un poquito que hay que tener mucho cuidado es con el tema de la supervisión. Se sigue dando pie de soltarle la soga al supervisor, porque cuando tú haces la contratación, firmas el contrato, entonces el quien ejecuta tiene que, tiene que entregarte como debería ser, como tú has querido, pero mediante eso, quién es el que te ayuda a verificar si se está cumpliendo o no, es el supervisor. Pero en este caso, si el supervisor está de su parte o tiene varias cosas que el supervisor aprueba, digamos, las modificaciones, y luego simplemente te presenta para que tú amplíes el monto del dinero, pues ahí le estás dando demasiado rienda al supervisor. Bueno, esas cosas de repente van a ser superadas a posterior, pero sí a nivel macro, sí es muy interesante esta nueva ley y está siendo ya implementado con todo lo que
lo que requiere, ¿no? En este caso, les invito a ustedes también leerlo, estudiarlo, y si es que ustedes por ahí de repente se inclinan al sector público, que me gustaría, porque hay muy pocos abogados en el sector público, y netamente en estos puntos, y por eso es que tenemos la ineficiencia, digamos, de los gobiernos locales como nacionales, que sí se requieren buenos profesionales que nos ayuden a solucionar estos temas de contrataciones, controversias con los proveedores, porque el proveedor hay vivos, o sea, hay muchos que se quieren saltar las normas y tienen sus propios abogados, ¿no? Por ejemplo, un caso que se dio es que se dio una contratación en este tiempo, supuestamente para hacer un puente, y recién empezaron a ejecutar en el tiempo de lluvia y pusieron sus máquinas al costado del río y desaparecieron las máquinas y demandaron a la municipalidad diciendo que sus máquinas se lo llevó el río y por eso no van a poder ejecutar y reclamaron una indemnización. Al final, no se sabe si realmente se lo llevó el río o si se desaparecieron por arte de magia o no sé por dónde. Entonces, hay muchos casos de esa forma también, ¿no? Y la Contraloría no se abastece, ¿no? Entonces, las municipalidades, ¿qué es lo que hacen? Mm, Tienen que tener este personal de los abogados a su costado para que puedan ayudarnos con estos temas, ¿no? Bueno, esa es mi perspectiva a esta nueva ley. Muchas gracias, doctor. Finalmente tenemos otra interrogante. Nuestro colega Arnold nos señala hasta qué etapa del proceso de contrataciones interviene el Tribunal de Contrataciones Públicas para resolver las controversias que se producen. A ver, ¿hasta qué etapa eh, interviene el Tribunal de Contrataciones Públicas, ¿no? Bueno, depende de la controversia, ¿no? Depende de si es que llega a ese nivel también, porque hay controversias que lo más fácil se resuelve en primera instancia, que es la primera instancia es dentro de la institución, porque si bien es cierto, como institución yo tengo mi área logística, que dentro de eso están mis expertos, y también tengo un asesor legal. Y el asesor legal, pues, plantea todo lo que debería de contener esta disputa y se soluciona, ¿no? Si en caso el proveedor también requiere solucionar. Mayormente, casi el 70% diría yo, se soluciona en esa instancia. ¿Por qué? Porque el proveedor, una vez que ya ejecutó, digamos, mayormente se dan problemas cuando la entidad no quiere recepcionar la obra, digamos, y le dice, hay muchas observaciones y todo esto, ¿no? Entonces el proveedor dice, no, no, pero yo hice tanto de gasto y es demasiado, si y te he cumplido con lo que está estipulado en la contratación. Entonces, y ahí entra en una disputa y empieza ese conflicto. Y lo que se tiene que hacer es sentarnos ambas partes antes de llevarnos al tribunal, digamos, y se soluciona por ambos lados, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece? Y todo eso también se plasma en los documentos y se sube también como evidencia, ¿no? Y también ahora casi todas las obras de contrataciones son supervisadas por la Contraloría. Entonces, si la obra se está atrasando, también igual ya se está revisando en la Contraloría si es que esa obra está avanzando bien o no frente a lo que se ha determinado, ¿no? Entonces, hay varios ahora veedores, digamos, supervisores, no solo es el supervisor, no solo es la entidad por parte nuestra, no solo son los regidores o no solo es el parte experto, sino también ahora entra la Contraloría que tiene mucho poder ahora, ¿no? Que supervisan y, y entran también en el tema de tribunales, ¿no? ¿Sí? Listo, doctor. Muchas gracias, estimados colegas. Con eso estaríamos terminando esta ronda de preguntas. Muchas gracias, doctor, por esta ponencia. Unas últimas palabras. Bueno, primero disculparme por estas interrupciones tecnológicas que han habido hoy día, no sé por qué tanto,
las clases pasadas no hubieron tanto, pero y ya a ustedes decirles, ¿no? Me da gusto que por ahí alguien dijo que sí está revisando el tema de la nueva ley y es muy bueno. Háganlo, revísenlo, porque al final de cuentas, como les decía, el único mayor contratante de la nación es el sector público. ¿Y de dónde contrata? Del sector privado. Y muchos de repente dicen, no, yo me voy al sector privado, pero tarde o temprano vas a chocarte con el sector público, porque el sector público no tiene empresas y las empresas están en el sector privado. Así trabajes en el sector público, en el sector privado, es necesario que conozcas al menos esta ley, ¿no? Así que no es tanto, pues léanlo, ahí las diapositivas también de repente les ayudan a algo, pero es necesario que se empapen. Y agradecerles por su atención, gracias por todo, ¿no? Y a cada uno de ustedes, yo sé que este esfuerzo, que es muy noche también, va a tener frutos más adelante. Muchas gracias a Juris y por todas las oportunidades que me dan, ¿no?